Petro, la petrolera italiana, ayer se lo platicaba, Eni anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo en el Golfo de México, un yacimiento que entendemos es bastante grande, se exploró hasta, por supuesto, a muchos metros, a cientos de metros de profundidad y podría representar una cantidad importante de barriles, millones, cientos también de millones de barriles de petróleo crudo. Qué gusto recibirte en cabina. Gracias por estar con nosotros. Gonzalo Monroy, director general de GEMEC y especialista en este sector, el sector energético tan cambiante, tan volátil en nuestro país. Gracias. ¿Cómo estás, Gonzalo? Al contrario, Manuel, qué gusto que me hayas invitado. Muchas gracias. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando con este descubrimiento en el Golfo de México, un nuevo yacimiento? Es correcto. Justamente es parte de la campaña de exploración de Eni en aguas profundas del Golfo de México. Está frente a las costas de Tabasco. Es un descubrimiento muy importante y hay que mencionar de que Eni ya con esto acumula 4 descubrimientos significativos. Fue de las empresas que más ganó bloques cuando teníamos rondas petroleras en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Han tenido descubrimientos en el bloques 8, 9 y 10. Este último se dio en el bloque 9, el pozo de Yopat o el prospecto de Yopat. Y hay que entender que es una parte muy interesante en términos de que este pozo apenas se lo había aprobado en abril de este año. La Comisión Nacional de Hidrocarburos se perfora más de $100 millones el pozo y resulta productor. 100 millones de dólares la perforación. La perforación. O sea, el trabajo, digamos, de exploración. Exactamente, pero aquí yo creo que la parte más relevante es de que justamente se hizo un muy buen trabajo previo a perforar, incrementaron sus posibilidades y cuando lo hacen estamos hablando de un importante yacimiento que muy probablemente, hay que también mencionarlo, todavía le falta para poderlo llevar a todavía reservas y producción, todavía le falta. Muy probablemente Eni lo va a querer desarrollar como una especie de hub, y a lo que me refiero es la acumulación de diferentes bloques quizá o de prospectos de menor tamaño, concentrándolo en una sola área de producción. A ver, ¿perforan a cuántos metros de aproximadamente profundidad? 525 metros nada más de tirante de agua, de agua. Y una vez del tirante de agua hacia abajo, otros 2.500 metros de profundidad. Wow. O sea, más de 3,000 metros en total. Exactamente. ¿Qué cosa? Bueno, pues sí, 100 millones de dólares y hasta se me hace barato. ¿Y qué encontraron en este Encontraron yacimiento? Petróleo, justamente es petróleo con gas natural. Ahorita solamente se ha hablado de petróleo crudo equivalente, de hidrocarburos básicamente. Parece ser que es una beta bastante importante. Y ha sido una semana de muy buenos éxitos, Manuel. Sí. Apenas el domingo también Petróleos Mexicanos anunciaba un descubrimiento en una zona que ya conocemos muy bien, que es la zona del norte de Chiapas, justamente en los Chuapas. Pemex justamente logra otro descubrimiento importante, yéndose esta vez hasta los 6,000 metros de profundidad. Aquí Pemex, la estrategia, algo interesante. Ahí sí fue Pemex. Ese es 100% sin Pemex. Sin privados. 100% Pemex son sus asignaciones. Es importante, sobre todo en el contexto de dónde está Petróleos Mexicanos. Un Petróleos Mexicanos que está produciendo menos de 1.5 millones de barriles, que es el equivalente a lo que producía en 1978. Un Pemex donde las reservas totales están disminuyendo y Pemex está encontrando cada día más petróleo en zonas más profundas, que son un poco mucho más complejas de todo esto. A ver, interesantísimo. Ahora, lo que encontraron acá en este nuevo yacimiento en el Golfo de México, frente, nos dices, a las costas de Tabasco, se puede tener un cálculo, una estimación de hasta cuánto petróleo podrían extraer. Todavía no, porque eso típicamente, qué bueno que me haces esa pregunta. Ahorita lo que sabemos es de que hay como 1.300 millones de barriles de crudo equivalente del recurso en sitio. De eso probablemente una cuarta parte, una tercera parte va a ser convertido a reservas. Obviamente se tienen que hacer otras pruebas para saber cuánto de eso puede ser producción. Te puedo ir adelantando, la zona es muy prometedora. Es muy prometedora. Es muy posible que estemos hablando de unos 5,000 a 7,000 barriles diarios de producción. Obviamente tendremos que ver cuál es el desarrollo que quiera hacer Eni con respecto a este prospecto, pero son buenas noticias. No, bueno, muy buenas noticias. ¿Esto en qué se traduce en términos, digamos, prácticos para el país, para nuestro país y para el futuro energético de México? Qué bueno que haces esa pregunta, porque fíjate, esto también vale la pena ponerlo comparativamente con lo que está pasando con Pemex. En ese contrato, justamente el bloque 9 de la segunda ronda de licitación, Eni, junto con Repsol, que es su socio, que tiene el otro 50%, ofrecieron poco más de 63% de pago de impuestos una vez recuperados sus costos.
es bastante atractivo. Al día de hoy, con lo que está pagando Pemex sobre sus asignaciones, sobre los campos que ya están produciendo, apenas paga poco más del 30%. Hoy Petróleos Mexicanos está también tan emproblemado, Manuel, que incluso este pasado mes de mayo se le estamos condonando los impuestos que debería pagarle la Federación. Eso es justamente la diferencia. Hoy nos van a pagar el doble los privados de lo que nos está dando Pemex. ¿Cómo estamos en términos, decías tú, de la producción de barriles, con respecto a dónde deberíamos estar o el potencial que tenemos como país para estar? Claro que sí. Qué bueno que hablamos de eso. Iba la pena hacer como un pequeño corte de caja muy rápido. Diciembre de 2018. Petróleos Mexicanos está produciendo 1.83 millones de barriles diarios. Hoy Pemex está produciendo 1.5 millones de barriles. En ese momento, de hecho yo te diría, es 20 de diciembre de 2018 en la ciudad del Carmen, el presidente López Obrador muestra la estrategia que quiere hacer para Petróleos Mexicanos y habla de producir 2.6 millones de barriles diarios. Uy, pues nos quedamos muy lejos, pero muy cortos. ¿A 1 millón? 1.100.000 barriles que simplemente Pemex, principalmente Pemex, pues simplemente no nos dio de producción. Oye, no te puedo dejar ir sin preguntarte sobre Dos Bocas. Claro. ¿En qué va Dos Bocas? Tabasco, uno de los proyectos prioritarios del presidente López Obrador, el proyecto insignia de Rocío Nale como secretaria de Energía. Rocío Nale, pues ya se va a ser, ya se fue, y va a ser gobernadora de Veracruz. ¿Y qué sabemos de Dos Bocas, Gonzalo? Dos Bocas sigue todavía sin producir. No produce. Todavía no produce nada. De hecho, justamente el pasado mes de mayo, el director general de Pemex, Octavio Romero, hablaba de que estaban llevando diésel desde la refinería de Madero para que fuera producido o, en ese caso, alcanzar la calidad de ultrabajo azufre en Dos Bocas. Eso tampoco ha ocurrido. Hay obras de infraestructura que todavía no están terminadas y aquí tenemos que hablar directamente de 3 cosas. Falta una planta de cogeneración que le dé la energía suficiente a la planta para operar en condiciones normales o en condiciones óptimas. Hace falta gas natural que alimente precisamente esa planta de cogeneración, pero también ese gas natural, cuando se quema y se extrae el hidrógeno, sirve precisamente para limpiar de azufre principalmente la gasolina y el diésel. Esas obras no están. Hacen falta también obras portuarias para poder mover el combustible que se va a producir en Dos Bocas. Así que yo te puedo ir adelantando, también viendo cómo está la temporada de huracanes. Muy probablemente la terminación de la planta de o la refinería de Dos Bocas va a estar concluida para el 2025, probablemente en la segunda mitad. ¿No produce? Nada. Es una planta que ha costado mucho más de lo presupuestado y que hoy... ¿Cuánto lleva de construcción? ¿5 años? Estamos hablando ya prácticamente, estamos casi llegando a los 5 años, exactamente. Y nada, no produce nada. Ni un barril de petróleo. Nada. De refinados, no refine nada. Tampoco. Aquí hay que entender incluso eso, Manuel, para darle también un poco de perspectiva a la gente. Se habló originalmente 3 años de construcción, $8,000 millones. Llevamos más de 5. Pemex reconoce hasta el 2023 más de $17,000 millones gastados. Y cuando revisamos, el Congreso de la Unión le otorgó o le adjudicó cerca de $10,000 millones adicionales para este año 2024. Rocío, justamente cuando la doctora... Justamente Claudia Sheinbaum llega al poder y también Rosa Elena, justamente González, llegue a la Secretaría de Energía, se van a topar que todavía falta para construir las Dos Bocas y que le van a tener que meter todavía más. Pues qué reto le va a tocar, ¿no? A la próxima secretaria de Energía, que bien estuvo en finanzas con Claudia Sheinbaum en el gobierno de la Ciudad de México. $17,000 millones. Ya gastados hasta el 2023. 5 años de obra. Y no hay nada. Y todavía no hay nada. Nada producido, nada que presumir. Es un enorme elefante blanco que vaya que ha costado. Pero bueno, catapultó a la gubernatura Rocío Nale. A ella sí le sirvió de algo. Gonzalo, qué gusto, gracias. Al contrario, Manuel, qué gusto tu invitación. Gracias por estar con nosotros. Es Gonzalo Monroy. Cuarto para la hora. Pausa, volvemos. Volvemos a más.